para que él saque las preguntas. Y vamos a orar, póngase sobre sus pies, vamos a orar un momento. Uno, dos, tres, probando. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración para que Dios del cielo nos ayude y que usted pueda entender y que pueda ser edificado. Porque el único objetivo es que el cuerpo sea edificado. Amén. Padre, gracias te damos. Bendecimos tu nombre. Te damos muchas gracias. Porque tú has sido bueno durante estos días que hemos estado en este lugar. Te pido que bendiga a mis hermanos, los fortalezca, que tu palabra haya caído en buen terreno y que produzca, Señor, conforme al crecimiento que tú quieres dar a cada uno de ellos. Bendecimos esta iglesia, declaramos que tu bendición es grande y abundante. Señor, nunca escaseará la bendición y la prosperidad. Señor, será un acto, Padre, que confirmará tu palabra en medio de este lugar. Bendecimos a mis hermanos en el nombre de Jesús. Toda la gloria, toda la honra, nos cuidaremos de darte a ti, Señor. Amén. ¿Cuántos quieren ser líderes? Amén. ¿Cuántos de verdad quieren ser líderes? Amén. Muy bien. ¿Cuántos aprendieron lo que es un liderato en estos días? Gloria a Dios. Qué bueno. Solo dos. No aprendieron. ¿Cuántos aprendieron? Gloria a Dios. Pueden sentarse, gracias. Mira a su hermano que está atrás de usted. Antes de sentarse, si se sentó, por ahora si se pare. Y mírelo. Y dígale estas palabras. Verdaderamente tú te ves como un gran líder. Vamos a darle unos 3 minutos a cada pregunta. Y si hay algo que vamos a tratar de contestarlas todas, lo más que podamos, pero si hubiera algunas que queden, el pastor se encargará de contestar. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con la primera. Pastor va a mover cuando es un sorteo, pero bueno. Gloria a Dios. A ver si nos alcanza la noche. Bien, tenemos la primera. Por lo menos aquí me pusieron como 20 juntas. Entonces, yo creo que vamos a leer una de ellas. Dice, ¿cuál es la diferencia entre postrarse e inclinarse? También agrega, ¿cuál es de las dos maneras le agrada a Dios? ¿O cuál es la manera correcta? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre postrarse e inclinarse? Hincarse. Pues es lo mismo. Claro. Cuando yo me postro, aunque hay una pequeña diferencia que se la voy a explicar. Cuando yo me puedo inclinar para tomar algo del piso, ¿me está entendiendo? Yo me puedo inclinar y tomar algo del piso o levantarlo, pero cuando yo me postro, la palabra postrarse tiene un implicativo de rendirle tributo, honor y adoración a alguien superior. O sea, cuando yo me postro, solamente me postro hacia Dios. Amén. Yo me puedo inclinar, amén, tomar algo del piso, levantarlo y
volverme a parar, o me puedo inclinar para arrodillarme, amén. Puede ser para orar, o puede ser para una posición, o que estoy trabajando, cualquier cosa. Pero postrarse, la implicación de esta palabra tiene una dirección solamente ante una deidad que es superior. Solamente postrarse es un atributo que solamente se le rinde a Dios. Por eso es que Dios abomina cuando usted o yo nos postramos ante las imágenes, porque estamos quitando lo que le corresponde, el atributo de Dios, y se lo estamos dando a una imagen. ¿Ok? ¿Me está entendiendo? Por eso postrarse es solamente ante Dios. Inclinarse puede ser un acto de cualquier cosa. Puede inclinarse para arrodillarse, puede inclinarse para levantar algo, puede inclinarse para hacer un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Yo me postraré, dijo el salmista, y de mañana te buscaré, y postrándome ante tu altar alzaré a ti mi oración. O sea, postrarse implica humillación y rendir culto a una deidad superior. En este caso Dios. Tal vez una definición de cómo es postrarse, ¿verdad? Una definición de postrarse. Cada vez que la palabra postrarse implica una posición donde se le rinde pleitesía. Por ejemplo, déjenme decirle otro ejemplo. Cuando uno se postra, solamente se postra para rendir pleitesía. En las cortes, en la antigüedad, y todavía hoy en algunos países donde usan la monarquía, pues todavía hay algunos actos donde se le rinde pleitesía a la reina o al rey. Sin embargo, en la antigüedad eso se usaba para postrarse. Cuando se establece la palabra postrar y se introduce del hebreo al griego o viceversa, del hebreo al griego, es cuando se escribe la Septuaginta. Es decir, es cuando se tradujo la Biblia de hebreo al griego o al español. Entonces, cuando se toma la palabra de postrarse a Dios, usa la palabra postrarse a Dios, o me postraré. ¿Por qué se emplea solamente con una referencia solo a Dios, solo a una deidad superior? ¿Cómo puede ser el acto de postrarse? Casi siempre cuando me postro puede ser dos formas: totalmente de rodilla o con mi cabeza, mi frente que dé al suelo. ¿Okay? El acto en sí de postrarse es de rodilla y mi cabeza o mi frente que dé al suelo. Esos son el acto de postrarse. Me postraré delante de ti, delante de los dioses, cantaré y alabaré tu nombre. Amén. Amén. Gracias. Tenemos otra pregunta y se encuentra en Mateo capítulo 12, verso 26. El hermano pregunta: si Satanás echó fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Mateo 12, 26. Y la pregunta del hermano o hermanita dice: ¿qué quiere decir? Ok. Muy bien. Mateo 12, 26. Vamos a buscarlo y vamos a... Dice la palabra: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Qué significa? La pregunta, ¿cuál es? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Muy bien. Déjenme ponérselo de esta manera. Un reino no es igual a lo que conocemos como democracia. Un reino, hay que entender, recuérdese que la Biblia se escribió en el Oriente con una cultura oriental. ¿Qué quiere decir esto? En el Oriente todo esto era muy familiar
porque existía totalmente la monarquía. Cuando había un rey, no había dos reyes. Un rey era absoluto. No había otro gobernante más después o antes que el rey. El rey era absoluto. ¿Qué quiso decirle Jesús esto? Si Satanás está dividido, su reino está dividido, quiere decir que hay otros demonios o espíritus mayores que Satanás, entonces su reino está dividido y por consiguiente terminará cayendo. Pero Satanás no está dividido porque su reino impera precisamente donde él es el máxima autoridad en ese reino. Y como él es la máxima autoridad en ese reino, no hay nadie más fuerte que él excepto Dios. Por eso el reino de las tinieblas no está desunido. Ellos trabajan en una armonía de monarquía. Satanás es la absoluta autoridad. Por supuesto, Dios tiene dominio y poder sobre todos los espíritus, sobre todo el poder de Satanás, porque Dios es omnipotente, amén, y es todopoderoso, amén. Pero el reino en sí, Satanás, los demonios, los espíritus inmundos, los espíritus malignos y los espíritus que están encarcelados, todos ellos obedecen a la orden de Satanás. Satanás es la máxima autoridad en su reino y no hay otro que pueda salir con otra autoridad, porque él es la máxima autoridad. Entonces Jesús lo que está hablando, cuando habla en este contexto, fíjese bien, está hablando porque todas las cosas que le están atribuyendo que él hace, la hace, amén, por medio de Belcebú. Entonces en el contexto que escribe esto dice, ¿cómo Belcebú? ¿Cómo yo voy a echar fuera a los demonios y ser parte de Satanás? ¿Me está entendiendo? Entonces Satanás no está dividido, su reino no está dividido, porque si estuviera dividido ya hubiese caído. Satanás, su reino está limitado en tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Dios juzgó a Satanás, su tiempo es límite, también tiene un tiempo límite de operación, y mientras ese tiempo no se cumpla, su reino no estará dividido, porque está bien organizado, está bajo sujeción, porque ellos conocen lo que es autoridad. Tristemente, el mundo de las tinieblas conoce lo que es autoridad, y el mundo, o los hijos de Dios, muchos no conocen lo que es autoridad. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? Por eso es que dice que Satanás no está dividido, porque él no echaba a los demonios por medio de Belcebú, ni sanaba a la gente por medio de Belcebú, ni libertaba a la gente por medio de Belcebú. Él echaba a los demonios porque el poder de Dios estaba en él. Amén. Amén. Muy bien. ¿Está claro? Amén. Ahora quiero llevarle a otro versículo para que entiendan un poco mejor esto. Si vamos y vemos el Mateo capítulo 9, Mateo 9. Ok, ¿lo tiene? Verso número 3. Dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Por qué decían que blasfemaba? Porque Jesús tomó la autoridad de perdonar pecado. Ahora bien, los pecados solamente Dios es el único que puede perdonar. Entonces Satanás no tiene poder para perdonar. Fue una prueba más de que Jesús no era parte del reino de las tinieblas, porque Satanás es el originador más bien del pecado. Porque recuérdese que la primera rebelión no se dio en la tierra. ¿Dónde se dio? En el cielo. En el cielo fue el primer lugar donde hubo ¿qué? Pecado. No fue en el huerto. En el huerto el hombre desobedeció y el pecado entró, pero ya el pecado existía porque el pecado se había originado ¿dónde? En el cielo. ¿Está conmigo? Entonces Jesús le dio muestra de que en lo que él hacía
no era parte de las tinieblas, por cuanto lo acusaban de que todo lo que él hacía, su reino, era por medio de Beelzebú. Por eso le dice aquí, amén, y conociendo el verso número 3 y 4, dice, el 4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque qué más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Jesús le dio prueba de que él no hacía lo que hacía por medio de Beelzebú. A eso se refiere el versículo donde dice, amén, que Satanás no está dividido, amén, sino que un reino dividido se termina destruyendo. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿nosotros como cristianos podemos donar órganos? Muy bien. Yo creo que es una pregunta muy buena. Muy bien, nosotros como cristianos podemos donar órganos. Bueno, muy bien, el cuerpo humano es una de las maravillas que Dios ha hecho. ¿Está conmigo? Mira a su hermano y diga, tú eres una maravilla de Dios. Por consiguiente, este cuerpo le pertenece a su creador. ¿Amén? Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses. ¿Lo tienen? Verso 23. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Capítulo 5, verso 23. El mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde, reprincipe todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok. ¿Cómo dice aquí? Yo quiero que presten mucha atención porque esto es importante. Yo creo que me hicieron varias preguntas de esa naturaleza. 1 Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, diga conmigo, mi alma. Mi alma. Otra vez. Mi alma. Mis emociones. Mis emociones. Ese es nuestro ser. El alma también es las emociones. Pero cuando dice nuestro ser, aquí está reimplicando las emociones. Dice espíritu. Diga mi espíritu. Mi espíritu. El espíritu lo da Dios. Y el espíritu vuelve a Dios. Que el espíritu no le pertenece a Dios. El espíritu es el medio en el cual el hombre recibe la vida. ¿Está conmigo? Ahora bien, dice alma. Diga conmigo el alma. Y dice y cuerpo. El alma que pecare, dice la Biblia, esa que morirá. Pero une el alma con el cuerpo. Alma y cuerpo. ¿Qué es lo que dice que va a pasar? ¿Qué es lo que dice? ¿Sean qué? Sean guardados irreprensibles. ¿Para cuándo? Hasta la venida del Señor. Quiere decir que mi cuerpo tiene que ser guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Pero aquí hay otro factor. Hay órganos del cuerpo
que son vitales y que el cuerpo esencialmente no puede estar sin ellos. Aunque todos los órganos del cuerpo son vitales, porque Dios lo impuso por algo. ¿Está conmigo? Dios no te puso un estómago por estar. Dios no te puso un hígado por estar. Todos son necesarios. Dios puso los riñones porque tú los necesitas. Todo es necesario. Ahora, hay otros que se reproducen, como por ejemplo, si yo dono mi sangre se puede volver ¿a qué? A reproducir. ¿Está conmigo? Si mi hijo necesita sangre, Dios lo guarde, un familiar, Dios guarde mi familia y la familia suya. Pero usted es compatible con su sangre, no hay ningún problema que usted done su sangre. ¿Por qué? Porque se va a volver a reproducir. ¿Está conmigo? Ahora bien, el peligro está de que esto se ha vuelto un comercio muy fuerte. El comercio de los órganos que se venden. Eso es un comercio de billones de dólares. Muchos billones a lo largo y a lo ancho del mundo. Se está moviendo por personas inescrupulosas, médicos, hospitales, etcétera, que están negociando con los órganos humanos. Ciertamente hay personas que necesitan un órgano, que necesitan un riñón, que necesitan cualquier parte del órgano, que no puede una persona vivir quizás bien sin ello. Yo diría que en un caso familiar, usted pudiera, si está compatible y si su salud se lo permite, pudiera hacerlo, porque al fin y al cabo, usted no lo está poniendo a la venta, usted lo está dando para una causa noble que otra persona pueda vivir. El problema es que, como le digo, todo esto se ha derivado totalmente y ahora hay una comercialización tremenda con los órganos humanos. Cosas que es abominable ante los ojos de Dios. Yo creo que nuestro cuerpo debe ser guardado irreprensible, como así dice, y el Dios de paz, dice el apóstol Pablo, ¿qué va a pasar? El Dios de paz os santifique. Amén. ¿Cómo lo va a santificar? Dice, por completo, no a la mitad, por completo, no media parte, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Ahora, si vamos a 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 6, 1 Corintios 6, verso número si no fuera el cuerpo importante, porque muchas personas dicen, bueno, que totalmente el cuerpo se va a deshacer, y como se va a deshacer, pues no hay problema con lo que hagamos con el cuerpo. Pero la Biblia dice que el cuerpo es importante, y mire cómo dice, capítulo 6 de 1 Corintios, ¿lo tienen? Muy bien. Dice pues, verso 13, pues para corresponder del mismo modo como a hijo hablo, ensanchaos también vosotros, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. ¿Con qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y en qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahora mire cómo dice, por favor atienda bien este versículo. Porque vosotros sois ¿el qué? El templo del Dios viviente, como Dios dijo.
¿Quién es el templo viviente? ¿Esta iglesia? No. ¿Quién es el templo viviente? Nosotros. Atiéndame aquí, por favor. ¿Quién es el templo viviente? ¿Esta iglesia? ¿O las grandes iglesias que usted ve por ahí, por el centro? Diga usted y yo soy el templo de Dios. Entonces, esto es importante. Porque si Dios dice que tú y yo somos el templo de Dios, tenemos que tener un cuidado especial con este templo. Amén. ¿Me entiende? ¿Está conmigo? Ok. Entonces, vamos a Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Si lo tiene. ¿Qué? ¿Lo tiene? Santiago 3. Santiago le dice algo muy interesante. Y quiero que usted tome su mirada, por favor. Amén. Versículo número 2. Porque todos ofendemos muchas veces, algunos no ofenden en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué tiene que ver todo el cuerpo con la lengua? ¿Se habrá preguntado usted esto alguna vez? ¿Qué tiene que ver todo el cuerpo con la lengua? ¿Qué tiene que ver todo el cuerpo con la lengua? Si los órganos no son importantes del cuerpo, entonces, ¿qué tiene que ver todo el cuerpo con la lengua? La lengua es uno de los órganos del cuerpo, uno de los más pequeños. Lo que quiero enfocarles que así de la misma importancia de cualquier miembro, aún pequeño, para Dios tiene importancia porque es parte del cuerpo. ¿Está conmigo? Es parte del cuerpo. Como repito, yo creo con todo mi corazón de que si usted tiene un familiar muy grave, muy enfermo, y usted puede ser un donante de su familiar, dentro de las leyes científicas que se puede hacer, está muy bien. Pero hoy en día, yo no sé si ustedes han escuchado la noticia, en Colombia hay personas que están vendiendo órganos porque tienen una crisis económica y están yendo a hospitales y están sacando órganos de su cuerpo para venderlos porque tienen una crisis económica. Estamos viviendo en días muy difíciles. Por eso tenemos que guardar la palabra, hermano. Amén. Amén. Pero si tu hijo, tu familiar o alguien necesita y tú pudieras, Dios te conoce y sabe, porque Dios lo puede sanar. Para Dios no es nada imposible. ¿Cuánto creen que Dios puede sanar? Dios puede sanar. Pero alguna Dios se quiere glorificar de otra manera. Sí. Eso es lo que le iba a comentar. O sea, si nosotros somos creyentes, entonces ahí ya no estaríamos dándole el privilegio al Señor de que Él puede hacer las cosas imposibles posibles. Ahí ya estaríamos jugando como creyentes del Todopoderoso. Por eso la fe en cada uno es puesta a prueba conforme el conocimiento. ¿Ok?
la fe de cada uno. Por eso no podemos juzgar a nadie que lo haga. Porque la fe de cada uno es puesto a prueba conforme el conocimiento de cada uno. Por eso dice la Biblia que cada uno de nosotros hemos recibido una medida de fe. Quizá la medida de fe suya sea más grande que la mía. Amén. Y usted tenga una fe para levantar este edificio y ponerlo en Marte. Amén. ¿Está entendiendo? Cada uno de nosotros tiene una medida de fe. Diga conmigo, yo tengo una medida de fe. Otra vez. Amén. Mira a tu hermano y dile, tú tienes una medida de fe. Muy bien. Ok, Romanos 12:1, capítulo que usted conoce mucho, vuelve a mencionar la importancia del cuerpo. Si a Dios no le importara el cuerpo, entonces la Biblia no mencionara nada del cuerpo. Pero en Romanos capítulo 12, mira lo que dice, verso 1. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo ahí? Preséntate ante mí, preséntame como un acto de ofrenda ante mí. ¿Ok? Y eso tiene varias ramificaciones que no vamos a entrar por el tiempo. Pero la última que le voy a dar, Levítico capítulo 21. En Levítico capítulo 21, ya en el Antiguo Testamento, al inicio, Dios le prohibió al pueblo de Israel que se hiciera daño a su cuerpo. Levítico 21. Levítico 21. ¿Sí? ¿Lo tiene? Ok. En una versión dice, no hará torcedura en tu cabeza, ni raerá la punta de tu barba, ni en su cara. En otra versión dice, ni en tu cuerpo te hará cortaduras. ¿Okay? En alguna versión dice rasguño, no sé si dice la suya. ¿Cómo dice la tuya? Ya. Entonces, no te cortará tu cuerpo. En otras versiones dice tampoco, aparte de esto dice en otras versiones, tampoco te hará tatuaje en tu cuerpo. ¿No? ¿Está conmigo? Muy bien. ¿Está entendible? Pastor. 21 que era. La pregunta que sigue dice, cuando sea el día del rapto, se llevará algunos, pero mientras otros duermen, cuando despierten, ¿se irán en el rapto o qué será de ellos? Buena pregunta. Hay gente que va a estar dormida, a lo mejor se van a quedar, ¿verdad? Porque están dormidos. Pero bueno, es una buena pregunta. Muy bien. El rapto es algo muy interesante porque ya muchos lugares enseñan que no va a haber rapto. ¿Ven? Que el rapto no va a suceder. Vamos a Mateo, por favor. Vaya a Mateo conmigo. Y vamos a ver un ejemplo de lo que es o de lo que va a ser el rapto de la iglesia. ¿Okay? Mateo, cuando lo tenga. Amén. La pregunta es que si alguien está dormido, se va a quedar porque está dormido. Que cuando despiertes sí se va a hacer. Y si está despierto, se va a ir porque está despierto. Pues si fuera así, nadie durmiera. Amén. Pero no es así.
Escúcheme bien porque esto es importante. Tú y yo no necesitamos estar despiertos o dormidos por si el Señor llega para podernos ir. No depende de que tú estés despierto o que estés dormido. Depende de cómo tú vivas con Dios. Si tú vives bien en tu vida como creyente, si tú estás guardando la palabra, si tú eres fiel a Dios y vives para el Señor, no importa si está dormido, si está despierto, cuando venga el Señor sencillamente tú vas a pasar el techo y a subir a las nubes para encontrarte con Él. Vamos a... Le dije Mateo, ¿verdad? Muy bien. En Mateo 25 está la parábola del rapto y está la parábola de precisamente de los quienes se van y quienes se quedan. Y en Mateo 25 lo representa como 10 vírgenes. Y miren cómo dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, como ahora parece que se